Esto es Cabildeo Digital. Hola amigos del planeta, hola Amalia, ¿cómo estás? Estamos el 6 de junio de 2024, es el Día del Maestro. Un abrazo, una felicitación a todos los profesores y las profesoras de nuestro país en su día. Ojalá que la pasen realmente bien, agasajados por sus alumnos. Acá en el ámbito nacional las cosas están muy complicadas. Vamos a hablar de la sesión del Pleno de la Asamblea Legislativa, que está sujeta a una especie de sabotaje del arcismo. Les vamos a comentar en qué consiste esta acción política desde el gobierno. También vamos a hablar de la crisis del tomate, de la reunión del presidente Arce con Vladimir Putin en San Petersburgo. ¿Traerá un salvavidas? No se sabe. Y finalmente vamos a hablar de todas las complicaciones, de todas las derivaciones que tiene la crisis económica en nuestro país. Amalia, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo? ¿Qué te ha parecido toda esta movida alrededor de la sesión del Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional? Hola Cacho, un abrazo cordial para todos, bienvenidos a las noticias de último momento. Bueno, movilización nacional de los internos en las distintas cárceles del país. Palmasola, Chonchocoro, San Pedro, qué agitación política. Y por primera vez los periodistas, casi todos del oficialismo, han tenido acceso para ver esta ola de movilización bajo la consigna indulto, indulto, indulto. Y resulta que, de casualidad, el tema para la asamblea, de acuerdo a la convocatoria de Andrónico Rodríguez, que de momento es el presidente de la Asamblea Nacional, pues es el tema del indulto. Un solo punto. ¿Cuál es la maniobra de ambos lados, Cacho? Bueno, es muy burdo lo que hace ya el Ministerio de Gobierno, porque nunca dejan entrar a los periodistas a los recintos penitenciarios, ¿no? Pero ayer las unidades móviles de las grandes cadenas y redes de televisión del país, varios otros medios tradicionales, digitales, tuvieron acceso a los presos o a policías que hacían de voceros de los internos, que decían que esta es una protesta muy pacífica, pero también con mucha convicción por que se apruebe la ley del indulto, que está en el primer punto y único punto prácticamente del orden del día de la sesión del Pleno de la Asamblea Legislativa. Porque el secretario general de la vicepresidencia, el señor Alurralde, sí dio visto bueno a la convocatoria al Pleno de la Asamblea, pero se olvidó poner que entre los temas deberían estar los proyectos de ley 073, 075, una resolución que tendría que aprobar el Pleno de la Asamblea en torno al reinicio, a la reanudación del proceso de selección de candidatos rumbo a las elecciones judiciales. No, solamente puso como un asunto pendiente la ley del indulto. Y claro, el Ministerio de Gobierno se movió, abrió las cárceles para que entren los medios y por tanto ahí se genera una suerte de presión de parte de los internos hacia los parlamentarios para que aprueben eso y después ahí eventualmente se clausure la sesión. Eso no va a ocurrir porque por reglamento los senadores y diputados pueden, a moción de alguno de ellos, pueden modificar su orden del día, se aprueba eso por mayoría simple de votos y se pueden incorporar otros temas. Entonces, ¿qué ha hecho el arcismo, Amalia, amigos? Ha interpuesto a través del diputado Juan José Jáuregui un recurso directo de nulidad ante el Tribunal Constitucional. Vale decir que si admite el Tribunal Constitucional a través de su mecanismo institucional esta demanda, esta denuncia, paralizaría la convocatoria y por tanto la sesión que tendría que arrancar a partir de las 12:30 de este mediodía. Entonces, están así las cosas. El senador Hilarión Mamani del Levismo ha denunciado que se está trasladando gente, funcionarios públicos, hacia la sede de la Asamblea Legislativa en la Plaza Murillo. También se sabe que habría gente que se está trasladando de parte del Levismo también a la Plaza Murillo. Ojalá no hayan disturbios, no haya enfrentamientos, pero la situación se está poniendo color hormiga
y veremos si esto se desarrolla, si es que el Tribunal Constitucional finalmente sabotea la sesión y ordena que no se le lleve a cabo admitiendo este recurso de nulidad. Es como diría Elvis Presley, it's now or never, es ahora o nunca, porque gracias al viaje de Arce Catacora a Rusia es que los cargos se movieron y Andrónico Rodríguez de Levismo, presidente del Senado, terminó siendo el titular de toda la asamblea y por lo tanto con la autoridad de convocar a una reunión de asamblea, cosa que David Choquehuanca se negó sistemáticamente y saboteó y prácticamente cerró las actividades de la Asamblea Nacional. Pero con este viaje, Choquehuanca es el presidente y Andrónico Rodríguez el presidente del Congreso. Y entonces es la oportunidad, hasta antes que llegue Arce Catacora, son horas, ¿verdad? Y esas horas son las que cuentan para poder discutir en la Asamblea estas leyes que tú has mencionado y que son las leyes para cuestionar la prórroga de los magistrados y de los tribunos en las más altas esferas del Poder Judicial. Este prorroguismo cae si la Asamblea Nacional se reúne y aprueba esas leyes, la 035 y otra más, que desconoce el prorroguismo y la posibilidad de que estos magistrados sigan ejerciendo como lo están haciendo de manera de facto, la autoridad, la máxima autoridad del Poder Judicial. De tal modo que hay los 2/3 en el Congreso para vetar a los prorrogados. Esa es la oportunidad de oro. Y de repente, para que esta asamblea se convoque y para que este funcionario de la vicepresidencia apruebe, pues pusieron lo del indulto como único punto. Tal vez pusieron más, pero el de la vicepresidencia dijo, muy bien, se reúne la asamblea, pero solo con un punto, indulto. Bueno, pero está bien. Si se instala la asamblea, como tú dices, Cacho, inmediatamente se puede modificar el orden del día y se incluye las leyes del prorroguismo. Para que esto no ocurra, pues resulta que apelan a los mismos prorrogados, ¿verdad? Para decir, señores, la cabeza de ustedes va a rodar si ustedes no congelan esta reunión de la Asamblea Nacional. O sea, los mismos prorrogados resulta que por una acción de un arcista, resulta que recibieron la pelota ilegalmente, porque Dios mío, el Tribunal Constitucional no tiene competencia sobre el orden del día de la Asamblea Nacional. Cacho, es que no es posible que los diputados y los senadores no tengan el derecho de decidir qué cosa van a discutir. Es que ya es lo último y es un intervencionismo, pero terrible. La sesión está citada para el mediodía y entonces los tribunos cuya cabeza está pendiente de esta reunión, se van a apresurar a admitir este recurso y dice, pare, usted no puede discutir. Se cierra esta sesión de la Asamblea Nacional. Y eso es lo que pretenden hacer. Ahora podrían moverse políticamente y adelantar la sesión para las 11 de la mañana, Cacho, algo, ¿verdad? O simplemente no hacer caso a un tribunal de facto, decida lo que decida, porque por Dios, la Asamblea Nacional tiene el derecho de reunirse y de decidir qué cosa quiere discutir, como les dé la gana. No puede ser que un diputado decida vetar ante otro poder que es el que está cuestionado en esta discusión. En fin, ese es el contexto. Primero, cuestionar a los prorrogados. Segundo, viabilizar la elección del Poder Judicial, precisamente una elección que va a sustituir a estos prorrogados. Ahora, estos prorrogados son
el pivote. Estos prorrogados de facto son el pivote del actual gobierno y esa es la esencia. Arce gobierna apoyado en esta ilegalidad, la ilegalidad de tener magistrados prorrogados ilegalmente, de facto. Es muy importante lo que acabas de decir, Amalia, porque el escenario precisamente es ese, en términos políticos, que es una especie de desafío al conjunto de la Asamblea Legislativa en su arista democrática, vale decir, a las bancadas de oposición, y en este caso al levismo, para que no hagan caso de una acción judicial constitucional que viene de un poder que se está prorrogando, como tú dices, un poder que en este momento es de facto, ¿no? ¿Cómo hacer caso a una decisión de prorrogados, de gente que ha cumplido su mandato ya hace varios meses? Por tanto, el escenario es ese. No debería causar efecto en el funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Y a partir de eso vienen todas estas posibilidades que has mencionado, que adelanten el horario de la sesión, de que, qué sé yo, todos los parlamentarios citados para esta sesión aparezcan, sobre todo los de las bancadas de oposición y del evismo, de que se instale la sesión, de que no haya, digamos, algún tipo de contratiempos, más bien fluya rápidamente la sesión, se modifique el orden del día, bueno, todas las cosas que se han ido hablando. Pero lo fundamental es esto: si van a quedar sometidos a un órgano de facto o se van a liberar, van a romper las cadenas ahora sí, y entonces van a dar curso a la sesión de la Asamblea Legislativa. Entonces es un desafío para el órgano legislativo, que tiene que también salir por sus fueros, ¿no? El primer órgano del Estado es el que tiene que decidir qué temáticas se van a considerar y aprobar, y no puede estar bajo el sometimiento del órgano judicial. El arcismo en el Parlamento va a sabotear. Es previsible una sesión de Cachascán, Cacho, con unas luchadoras mujeres como siempre que van a ir a golpear aquí y allá. Van a sabotear de cualquier forma la sesión de esta jornada. Estaremos pendientes, por supuesto. Sí, nada raro que cierren las puertas, encadenen las chapas. Ya hemos visto cómo cómo ejecuta, cómo opera la línea autoritaria del gobierno. Así que vamos a estar pendientes. Y como tú mismo has dicho, yo me imagino que algunos medios van a transmitir, y los mismos diputados, senadores, que también pueden hacer en este momento esa labor de, con sus celulares, filmar parte de lo que suceda a partir del mediodía. Vamos a estar pendientes de todo eso. Pero esta sesión de Cachascán se lleva a cabo, o se va a llevar a cabo, Amalia, en medio de una crisis económica que se está agudizando, permíteme cambiar de tema, todos los días, y la última novedad es la crisis del tomate, que ha generado un montón de comentarios, cobertura periodística, memes. No sabes la cantidad de memes que hay en torno a la elevación de los precios de los tomates y de otros productos de la canasta básica. ¿Qué tienes que decir al respecto, Amalia? ¿Cómo te ha caído? Principalmente porque me imagino que tú también consumes tomate en el almuerzo, en todas las comidas allá en tu casa. Lo más grave es que se suspende el consumo de llajua. Para la llajua se necesita tomate. Bueno, de acuerdo a los economistas, la inflación de mayo ya se ha consumido, ya ha absorbido el 95% de la meta anual que había fijado el gobierno. Igual, Cacho, todavía son indicadores bastante pequeños, ¿no? Un incremento en mayo del 0, tantos por ciento. Normalmente cada mes sube el 0, algo por ciento, y un acumulado de 12 meses del 3,5% de inflación. Igual son cifras aún bastante bajas y no sé si reflejan la realidad. Habría que hacer una canasta solo de alimentos, que es lo que nos interesa, porque si tú sumas
alimentos con el precio de electrodomésticos. Bueno, todavía no han subido los electrodomésticos, pero los productos de la canasta familiar, habría que mencionar si hay algún producto que no ha subido, ¿no? En mi experiencia ha subido todo. Aparentemente, por ejemplo, el precio de la de la carne no ha subido, pero lo que tú compras al mismo precio es otra calidad, ¿no? Que es la forma de cambiar los precios. Por la misma calidad que consumías antes, pues el precio sí ha subido significativamente. Y así todo, de la arveja a la zanahoria, la papa, en fin, no hay producto alimenticio, fruta. ¿Y qué te voy a decir? Medicamentos, me sigo quejando de los medicamentos. Lo que no ha subido aún es el transporte, obviamente. Entonces, hay una tendencia alcista definitiva. Que eso no se puede ocultar y que tiene que ver no por los argumentos del gobierno, que se ha lanzado en picada contra las vendedoras, contra las caseras, diciendo que están ocultando, están especulando. Por Dios, no te puedes pelear contra las caseras frente a una situación económica que es evidente, que tiene que ver con la escasez de carburantes y con el aumento del precio del dólar. A propósito del precio del dólar, han detenido a un empresario que estaba buscando dólares en el mercado paralelo, pero por favor, no vas a resolver así la crisis. Lo único que vas a hacer es incrementar la bronca que la gente tiene contra el gobierno. Amalia, no sé cómo van a reflejar los datos de la inflación del INE, pero se calcula, los economistas han calculado que el precio del kilo, de la cuartilla, de la caja de tomates ha subido hasta en un 225%. Pasó la libra de 13 o 2 bolivianos a 6, el kilo pasó de 6 a 17 bolivianos en Santa Cruz, las cuartillas se están vendiendo en 35 bolivianos en Sucre, en 45 en Cochabamba, las cajas de tomates están vendiéndose hasta en 250 bolivianos en el Alto y en otros mercados del país. ¿Cómo se refleja eso en el índice de precios al consumidor, que seguramente va a reflejarse en el próximo mes, o se va a reportar el próximo mes? Será este pequeño porcentaje del 0,000 algo, después de que se ha triplicado el precio de los tomates. Ahí están pues las famosas trampitas de las estadísticas que muestran una inflación baja, normal, sin mayores sobresaltos, pero como dice en su reporte Luis Fernando Romero, este acucioso analista tarijeño, ya se están comiendo toda la inflación programada para este año hasta la mitad de este 2024. Otra cosa que hay que manifestar es que el gobierno se ha vuelto el gobierno de los bomberos, ¿no? Hay crisis de algo y todos salen a buscar un poco más cómo se ponen los paños fríos. En este caso, hoy, por ejemplo, se está instalando una feria en el parque urbano en la ciudad de Santa Cruz, donde van a vender tomates a precios bajísimos. El sábado es en La Paz y están programando otras ferias. Dice que van a hacer controles en los mercados, pero también en las fronteras, porque muchos tomates bolivianos están yéndose a la frontera con Argentina y con el Perú. En la Argentina incluso el kilo de tomates está costando $8, casi $9, y entonces la gente está llevando los tomates para tener ganancias hacia la Argentina. Entonces es puro control, puras ferias, tratando de generar esta sensación de que los precios pueden bajar, de que están bajando, pero es pura sensación. Va a pasar estos días y otra vez se va a encarecer o se va a mantener caros los precios por dos razones sencillas, porque no hay dólares, y como no hay dólares, los productores no pueden comprar insumos, por ejemplo, de productos agroquímicos. Una de las causas de la baja producción de tomates es que hay unos bichitos que afectan mucho a las plantaciones de tomates. Entonces, como no están pudiendo comprar en la cantidad
que se compraban estos agroquímicos, estos insecticidas, entonces no están pudiendo controlar a estos bichos que se comen a las semillas de los tomates. Y lo otro, eso tiene que ver con la falta de dólares, y lo otro es la sequía. O sea, hay este cambio climático y entonces no hay idea, no hay política de entrarle al fondo del asunto, de verlo realmente de fondo, ¿no? Entonces, es eso, controles, ferias, es puro acción de bomberos de parte del gobierno nacional. Sí, ayer hablábamos de la caída en la producción y la exportación de soya. Esas son cifras grandes. Bueno, el tomate tiene que ver con lo que tú dices, sequía en Cochabamba. Cochabamba produce el 30-35% de la oferta de tomates a nivel nacional y la sequía arrasó con los cultivos de tomate en Cochabamba. Esa es una de las causas centrales, ¿no? ¿Cómo podrías compensar esto? Importando tomate. Cualquier gobierno lo haría, pero no hay dólares, Cachito, que van a importar tomates. Bueno, otras cifras para ver la magnitud de la crisis, gracias a una síntesis de Luis Fernando Romero, nuestro casero. Son algunos puntos muy específicos, datos muy interesantes. Saldo comercial acumulado de enero a marzo de este año, es decir, entre importación y exportación, estamos comprando más de lo que exportamos, gastando más de lo que recibimos. ¿Cuánto más? 400 millones de dólares. Enero, febrero, marzo, en 3 meses, el primer trimestre de este año arroja ese saldo negativo, algo más de 400 millones de dólares. Comparado con el primer trimestre del año pasado, del 2023, las exportaciones e importaciones descendieron. Las exportaciones cayeron en 27% y las importaciones en un 16%. O sea, es dramática la caída de las exportaciones. Esa es la causa central por la que no hay dólares. Los de la COP, que son una punta de sinvergüenzas muy bien pagados, dicen, los empresarios se han llevado los dólares, ¿viste? Para que la gente agarre bronca contra los empresarios. No. La causa central es esta. Cayeron las exportaciones. Todas las actividades económicas, en el punto 3, Romero puntualiza esto, todo ha decrecido. Principalmente la industria manufacturera, que ha caído en un 42%. Industria manufacturera es toda aquella que transforma la materia prima, pues cayó en 42%. El principal producto exportado en el primer trimestre de este año es el gas natural. A pesar de que la producción de gas cae, sigue siendo el principal producto de exportación. Y esta cifra es menor en 23% que la del primer trimestre del año pasado. O sea, estamos todos en un resbalín, ¿no? Estamos cayendo todos. Quinto punto, dice, la importación nacional igualmente decayó en todas las categorías económicas. Destaca equipo de transporte y sus piezas. Es decir, todo lo que es repuestos, llantas, todo lo que sirve para el transporte privado y público ha caído en 28%. La gasolina y el diésel fueron los productos más importados y consumieron en 3 meses casi 600 millones de dólares. Puedes calcular, ¿no? Multiplicarlo por 4 y eso es lo que se gastará en gasolina y diésel este año. El año pasado, solo en el 33% hubo saldo comercial positivo. En los últimos 7 meses tenemos un déficit comercial de casi 1.000 millones de dólares. En 7 meses hemos perdido 1.000 millones de dólares. Compramos 1.000 millones de dólares de más del exterior y no producimos en esa misma cantidad. Creo que son datos que
que grafican la crisis, la caída, la rodada cuesta abajo que el país en su conjunto está teniendo. Y el gobierno está silbando con las manos en el bolsillo, de terno pero sin corbata, estrechando la mano de los genocidas en Rusia, ¿no? ¿Qué habrá dicho Putin al verlo? ¿Y por qué no se puso corbata? ¿Será tanta la crisis económica en Bolivia que no le alcanza al presidente para comprarse una corbata? Porque has visto que Putin es la cosa más formal del mundo, y su canciller y todo el mundo. El único sin corbata, una vergüenza. Pero en fin, es un símbolo de la revolución. Los datos que plantea, que ofrece Luis Fernando Romero, dan cuenta de que nos estamos hundiendo, ¿no? Es como que todo el país está ya con el agua un poquito más arriba de nuestras narices, ¿no? Y lo que ha pretendido el presidente Luis Arce con su viaje a Rusia es traer un salvavidas económico, ¿no? Y llegará diciendo, aquí está el salvavidas, todos nos hemos salvado, hay todavía expectativas de que no perdamos todos la vida en este hundimiento colectivo, ¿no? ¿Cuán grande será ese salvavidas? ¿Será efectivamente un salvavidas que ayuda a la economía nacional? No sabemos todavía, porque la reunión que está programada entre Luis Arce y Vladimir Putin comenzó a las 6 de la mañana, hora boliviana de este jueves. No se conocen todavía los resultados de este encuentro, sobre el que se generó varias expectativas, precisamente por esto, porque encuentra el gobierno quizás el único mecanismo para resolver nuestro mal momento económico. Porque la consigna en el Palacio, en la Casa Grande, en el nivel ejecutivo, es una sola: nada con el Fondo Monetario Internacional. No nos vamos a someter a ningún crédito que venga con condicionamientos, como por ejemplo el recorte del gasto fiscal, el recorte del gasto público, habiendo tanta burocracia estatal en los 3 niveles de nuestro país. Así que a eso no nos vamos a someter. Entonces, quizás contraigan algún tipo de compromisos en Rusia y traiga una especie de salvavidas diciendo, aquí está la buena noticia, entonces tenemos vida para los próximos años. Entonces, hay que esperar. No se sabe todavía las resoluciones, las conclusiones de este encuentro. Lo que sí se sabe, Amalia, porque han estado mandando imágenes de las primeras visitas, las primeras reuniones de Luis Arce, es que ya se reunió con la empresa Rosatom, esta empresa de energía nuclear rusa, para hablar de temas de litio. Pero me extrañó mucho, Amalia, en las imágenes que mandaron mismos personeros de gobierno, me imagino que también la embajada allá en Rusia, por ejemplo, se ve a Luis Arce haciendo una ofrenda floral, como una primera acción de su visita oficial a Rusia, y en la delegación que la acompañan está la canciller del Estado, están otras personas, está Armin Dorgaten, que es el presidente de YPG, pero no está el ministro de Hidrocarburos, porque esencialmente se han ido a tratar, a negociar temas que tienen que ver con hidrocarburos, con litio, y la cabeza del sector es el señor Franklin Molina. No está. He averiguado para saber qué pasó, por qué no está en la delegación, y me dicen que aparentemente él está en Brasil, estarían negociando la venta de cloruro de potasio al Brasil como fertilizante. Entonces él está, mientras el presidente está en Rusia, aparentemente el ministro de Hidrocarburos está en el Brasil, pero no es parte, tampoco se la ve a la presidenta de YLB, solamente al presidente de YPGB, y entonces ahí también muestra estos grados de problemas internos que también se están reflejando en esta delegación boliviana allí en Rusia. Cacho, no esperes mucho de la reunión y del paseo de Arce Catacora por Rusia. Son acercamientos, son contactos diplomáticos. Arce Catacora y su equipo ha ido a ofertar el país, ¿no? Por favor, lo que quieran, uranio, litio, lo que quieran, donde quieran, por favor, aquí está, se lo regalamos, ¿no? Porque eso ha puesto en oferta a Bolivia. Es una vergüenza, es una vergüenza. Los rusos toman las cosas lentamente, están en guerra, Cachito, están en guerra. Ellos no tienen una
una bolsa, una reserva para hacer chauchitas en América Latina. Ni siquiera Rusia, ni siquiera Cuba, ¿no? Rusia podría abastecerles, como hizo la Unión Soviética, con algunos barcos de petróleo. No, nada. La escasez espantosa de gasolina en Cuba la está cubriendo ahora Venezuela. Acabo de leer que está mandando bastante petróleo Venezuela a Cuba para a ver si pueden usar los focos de luz, porque hay unos apagones de completos, 24 horas. Entonces, no esperes mucho de los rusos, no esperes mucho. Tal vez es un quién sabe, no vendrán con el contrato bajo el brazo, de ningún modo. Un aspecto que ha estado mencionando en sus últimos discursos el presidente Arce, antes de su viaje a Rusia, es el tema de los BRICS, ¿no? Quizás también pueda ser una oportunidad para que Rusia le pueda ayudar a abrir la puerta de los BRICS, que es un mercado gigantesco de las economías emergentes, porque hay un interés inusitado, Amalia, en estos minerales de las famosas tierras raras que hay en algunas partes del planeta, ¿no? Y Bolivia tiene también tierras raras donde se producen molibdeno y no sé qué otros elementos metálicos en esto de la transición energética mundial. Quizás pueda ser también otra salida, pero en términos inmediatos lo que necesita el país son dólares, combustibles y certidumbre de que no nos vamos a hundir más de lo que ya estamos en este momento. Sí, estamos en bajada. El punto es cuál será la magnitud del porrazo que se viene. Más nada, ¿no? Esperemos, Cacho, esperemos el retorno de Arce Catacora y a ver qué es lo que dice y qué es lo que trae. Desde mi punto de vista no traerá nada. Puro bla bla, puro bla bla. Pero, si me permites, quisiera cambiar de tema. De último momento, Venezuela. Hay tambores de guerra. Maduro, que ya tiene la elección perdida, todas las encuestas dicen que Maduro va a perder las próximas elecciones. No hay una sola encuesta que diga que Maduro tiene algún chance. Por la vía del voto popular, Maduro está terminado, finiquito. Entonces está haciendo una maniobra que es provocar un enfrentamiento bélico con Guyana, que su vecino está en discusión, un territorio muy rico, esquivo, pero está en discusión hace siglos, ¿no? Y hace siglos se habían puesto de acuerdo de que lo van a resolver por la vía pacífica. No, ahora Maduro está movilizando tropa, está movilizando naves bélicas, en fin, y la oposición ha denunciado que lo que quiere Maduro es una situación de guerra que le sirva de pretexto para suspender las elecciones. Unas elecciones que ya están amañadas, unas elecciones que Maduro no piensa perder y que justamente por eso le ha mandado una cartita a la Unión Europea diciendo no vengan, no queremos observadores de la Unión Europea. Eso ha levantado un revuelo, creo que Lula lo ha llamado. Sí, Amalia. En la pasada jornada, el presidente del Brasil se comunicó telefónicamente con Nicolás Maduro y le dijo, permite que entre la Comisión de Observación de la Unión Europea, porque vetó el chavismo esta posibilidad, pese a que es parte de los acuerdos de Barbados, ¿no? Los acuerdos establecen que llevar adelante elecciones transparentes, democráticas, y claro, para que se garantice eso es que tienen que entrar misiones de observación internacional para verificar que no haya un fraude, para que no haya coacción a los electores, y entonces el régimen no quiere y vetó esta posibilidad. Lula está presionando, ¿no? Porque además se comunicó antes con el presidente de España, con Pedro Sánchez, y juntos de alguna manera están haciendo una especie de presión tranquila, diplomática, para que termine Maduro aceptando. Pero lo que tú dices es novedoso, porque si más bien está yendo por la línea dura de generar un conflicto bélico, imagínate, con
con Guyana por el tema del Esequibo, se va a meter Gran Bretaña, que ya dijo que no va a dejar sola a Guyana. Entonces yo creo que puede generar un conflicto mayor, que de alguna manera hagan que las elecciones no se realicen, quede eso pendiente, y claro, eso también prorrogar a Maduro y el régimen del chavismo. Son horas decisivas y hay mucho, va a depender de la presión internacional, ¿no? Quizás sobre la acción de Lula y eventualmente del presidente de España también debería ya activarse otro tipo de mecanismos, de tal manera de que la comunidad internacional empiece a exigir el cumplimiento de lo que ha firmado Maduro, que es en Barbados hacer elecciones limpias, transparentes, y que el pueblo decida finalmente quiénes van a ser sus nuevos gobernantes. Un acuerdo que ya fue violado, Cacho, cuando vetó a Corina Machado, ¿no? Son elecciones bajo dictadura y son el reflejo, son el espejo en el que se mira Arce Catacora. Por eso hay que seguir de cerca lo que ocurre en Venezuela. Acabas de decir una cosa que es bien importante, Amalia, es conocer el criterio de María Corina Machado. ¿Qué te parece si nos ponemos en campaña y vemos la posibilidad de entrevistar a esta lideresa venezolana para que nos diga cómo están las cosas finalmente allá en el país hermano de Venezuela? Bueno, nos ponemos las pilas. Y con eso cerramos esta edición. Cacho, muchas gracias, que tengas buen día, y lo mismo les deseamos a todos los amigos que siguen esta edición. Muchas gracias. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.